Bien, comencemos entonces con las preguntas acerca de conservación de la energía, ¿sí? Vamos a hacer las preguntas de conservación de la energía. En este caso vamos a resolver todas las preguntas, ¿sí? No son muchas tampoco, son 5 preguntas que vamos a resolver y creo que hay una adicional que agregué yo. Bueno, entonces, preguntas de conservación de la energía. Empecemos con la pregunta 6. Es la 6 porque es la continuación de las de trabajo que vimos anteriormente, ¿sí? No hay drama por eso. Dice, si solo actúan fuerzas conservativas, entonces la energía cinética depende de la posición, ¿sí? ¿Qué creen? ¿Es verdadero o falso ese, chico? ¿Se le ocurre alguna idea? Creo que es verdadero, Es verdadero. ¿Saben por qué o no? porque al ser solo conservativas significa que el trabajo de las fuerzas son de las potenciales y Exacto, esas dependen de la posición. exacto. Ahí vamos, ¿sí? Como bien dice Tomás, en el caso del 6 sabemos que el trabajo de fuerzas no conservativas, si en este caso estoy hablando de las no conservativas, igual a la variación de la energía mecánica. Pero si solo actúan fuerzas conservativas, entonces el trabajo de fuerza no conservativa es cero y podemos garantizar que el cambio de energía mecánica es cero. En otras palabras, la energía mecánica permanece constante y será igual a una cierta constante C. Yo la llamé C. Entonces, como bien dice Tomás, esta energía mecánica es igual a la cinética más la potencial y es igual a una constante C, ¿sí? Y por lo tanto, despejando de aquí voy a tener que la energía cinética es igual a esa constante C, que es el valor de la energía mecánica, menos la energía potencial, que depende de la posición. Esa es la definición de función de energía potencial, es una función que depende de la posición. Por lo tanto, esta función que está aquí, chicos, ¿sí? Como este C es una constante y esto depende de la posición, entonces la energía cinética dependerá de la posición. ¿Sí? Entonces, para diferentes posiciones voy a tener diferentes energías cinéticas en el caso de que mi partícula se esté moviendo en un campo conservativo, en el cual solamente están actuando fuerzas conservativas desde luego. Entonces, se ve clarito que para diferentes puntos mi partícula, o sea, para diferentes posiciones, hablando con más propiedad, mi partícula va a tener diferentes valores de energía cinética y por lo tanto concluimos que la energía cinética es una función de la posición. En términos rigurosos, podrías, la energía cinética es igual a la constante C menos la energía potencial, que es una función de la posición, o sea, de las coordenadas X y Z. Por lo tanto, yo voy a tener que la energía cinética es, por lo tanto, una función de las coordenadas X y Z. ¿Sí? O sea que depende de la posición. Para diferentes coordenadas, la energía potencial va cambiando y la energía cinética va cambiando. ¿Sí? Bien. Aquí hay un ejemplito. ¿Sí? Tenemos indicado nuestro nivel de referencia, como siempre, para marcar la energía potencial. Y este ejemplo constituye un tiro oblicuo. Es una partícula que es disparada con una cierta velocidad inicial. Efectúa esta trayectoria parabólica. Entonces ustedes saben que conforme se va modificando la altura respecto del nivel de referencia, la energía cinética de la partícula va cambiando. De hecho, su energía cinética mínima la toma en la altura máxima, ¿sí? Y la energía cinética máxima la toma en los puntos de altura cero. En los puntos intermedios, ¿sí? O sea, de altura que está constituida entre 0 y la altura máxima h respecto al nivel de referencia, la energía cinética toma valores, desde luego, también intermedios, ¿sí? En efecto, aquí se ve, en este problema, la energía cinética igual a C menos m por g por h. La energía potencial es la gravitacional, ¿sí? Y se ve clarito que la energía cinética es, por tanto, una función de la altura h, es C menos m por g por h. O sea que al modificar esta altura h, se modifica este término de acá y por lo tanto el valor de la energía cinética. En otras palabras, la energía cinética depende, ¿sí?, de la posición o altura h en la cual se encuentra la partícula respecto al nivel de referencia. ¿Sí? También hay otra pregunta equivalente, que esa se la dejo como ejercicio, es totalmente análoga a esta, que dice, si solo actúan fuerzas conservativas, entonces la energía potencial depende de la rapidez B. Es totalmente análogo, solo que ahora van a despejar la energía potencial. Al despejar la energía potencial van a ver que para diferentes rapideces la energía potencial toma diferentes valores, ¿sí? Lo que muestra que la energía potencial depende de la rapidez B. Ambos enunciados son lógicos. ¿Por qué son lógicos? Porque la energía mecánica se tiene que conservar, debe permanecer constante. Eso implica que cualquier variación de energía cinética tiene que estar acompañado de un cambio igual, pero de signo opuesto, de energía potencial. Por lo tanto, una depende de la otra. O sea, si la energía mecánica se tiene que conservar, como es lo que ocurre cuando solo hacen trabajo fuerza conservativa, entonces sí o sí
La energía cinética es función de la potencial y la potencial es función de la energía cinética. En el sentido que cualquier variación de energía cinética va a producir un cambio igual y opuesto a la energía potencial, o cualquier cambio de energía potencial va a producir un cambio igual y opuesto de energía cinética, de manera tal que su suma, o sea, la suma de estos cambios, sea igual a cero siempre y la energía mecánica se conserve como debe ser. O sea, en este contexto, la energía cinética y potencial están vinculadas entre sí y dependen o están relacionadas una con respecto de otra. ¿Sí? ¿Está claro eso, chicos? Sí, sí. Bien. El problema 7 dice: sobre una mesa horizontal rugosa se desliza una partícula con rapidez constante desde A hasta B. ¿Sí? Entonces, el trabajo de la fuerza de roce es el mismo por una trayectoria recta que por una trayectoria en zigzag. ¿Qué opinan ustedes de eso? Verdadero. ¿Es verdadero? Fíjense, Sí. piénsenlo desde el punto de vista cotidiano, digamos. Olvídense un rato de las matemáticas. Si yo vengo a usted y le digo, mira, te digo a vos, Tomás y Martina, yo tengo un mueble y quiero que lo muevan. Hagamos un dibujito. Desde este punto A este punto B. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cómo lo van a mover? En línea recta, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo a ustedes vengo y les digo, no, chicos, ¿saben qué? Quiero que me lo muevan en zigzag. Que me lo hagan así y así y así. Ustedes van a mirar con cara como diciendo, pero ándala. ¿Me entendés? ¿Por qué me van a mandar? Porque obviamente ustedes se cansarían mucho más si tuviesen que hacer esta trayectoria en zigzag. Eso ya le da la pauta de que el trabajo, evidentemente, que usted tiene que hacer para vencer la fuerza de rozamiento con el piso y llevar en equilibrio, digamos, el mueble desde un punto A a un punto B, no es el mismo si lo lleva en trayectoria recta que en trayectoria en zigzag. ¿Sí? Eso sin hacer ningún tipo de cálculo. Entonces eso lo tienen que hacer sospechar a ustedes y tener cuidado de decir que eso es verdadero. Yo sé por qué ustedes dicen que es verdadero. Porque ustedes vienen y dicen, ah, claro, el trabajo hecho con la fuerza de roce dinámica de A hasta B es la fuerza de roce dinámica multiplicada escalarmente por el desplazamiento. Sin importar cómo sea la trayectoria entre A y B, el vector de desplazamiento es siempre el mismo, entonces chau, el trabajo es el mismo. Eso es lo que han pensado seguramente. Sin embargo, ¿cuál es el inconveniente que están olvidando acá? Esta ecuación solo vale cuando la fuerza de roce es constante en toda la trayectoria desde el punto A al punto B. ¿Sí? Esa fuerza de roce efectivamente es constante si la trayectoria es rectilínea. Pero si la trayectoria en zigzag le parece que esa fuerza de roce es constante, ¿cómo actuaría la fuerza de roce? Exactamente. Por ejemplo, en este tramo que lo llamo A, lo llamemos A' y este lo llamemos B'. En el tramo que es A', la fuerza de roce tiene este sentido, esta dirección y este sentido, tangencial a la superficie y opuesta al momento relativo entre la superficie y el contacto. En el tramo A', B', la fuerza de roce tiene esta dirección y sentido. Y en el último tramo de B' a B, la fuerza de roce tiene esta dirección y sentido. Entonces, ¿le parece que es constante la fuerza de roce en el tramo en zigzag? No. Entonces, ¿pueden utilizar esta ecuación para calcular el trabajo hecho por la fuerza de roce en esa trayectoria en zigzag? No, no lo pueden utilizar porque la fuerza de roce no es constante, está cambiando en dirección. ¿Sí? Entonces, si ustedes quisieran calcular el trabajo de esta trayectoria en zigzag, deberían calcular el trabajo en cada uno de las trayectorias rectilíneas que constituyen esta trayectoria en zigzag. Luego sumarlos y ese será el trabajo total hecho por la fuerza de roce en ese caso. Entonces aquí está hecho, fíjense. Aquí está la trayectoria en zigzag, ¿sí? Aquí están los vectores de desplazamiento asociados a cada uno de los movimientos por cada uno de los tramos de la trayectoria en zigzag, ¿sí? Estos son los vectores de desplazamiento. Y fíjense que en negro están indicadas también las fuerzas de rozamiento, tal y como las indiqué recién en verde, ¿sí? Acá también estaba este otro vector de desplazamiento. Entonces, para la trayectoria en zigzag, chicos, la fuerza de roce es distinta de constante, cambia de dirección. Entonces, el trabajo de la fuerza de roce, ¿sí? En zigzag, por eso he puesto ZZ, será la suma de los trabajos hecho a través de cada uno de los tramos rectilíneos de la trayectoria en zigzag. Cada uno de estos productos escalares es igual al negativo de los productos de los módulos de la fuerza de roce dinámica por el módulo del desplazamiento. Y lo va sumando. Entonces puedo sacar factor común, el negativo del módulo de la fuerza de roce dinámica. Saco factor común y sumo, dentro del paréntesis, todos los módulos de desplazamiento. ¿Entienden hasta ahí, chicos?
Sí, Esta sí. suma de los... ¿Cómo? ¿Sí, Martina? ¿Entendés o no? Sí, sí. Bien. Entonces, esta suma de los módulos de los vectores de desplazamiento, chicos, por simple geometría, es desde luego la distancia total recorrida en la trayectoria en zigzag, porque es la suma de los segmentos, de la longitud de los segmentos que constituyen dicha trayectoria. Entonces, el trabajo hecho por esta fuerza ρc dinámica en la trayectoria en zigzag es el negativo del módulo de la fuerza ρc dinámica por d, donde d es la longitud de la trayectoria en zigzag. En cambio, si yo considero la trayectoria rectilínea, aquí sí la fuerza ρc dinámica es constante, aplico esta expresión para el trabajo y me quedará el negativo del módulo de la fuerza ρc por el módulo del vector de desplazamiento. Desde luego, esta longitud así, que es el módulo del vector de desplazamiento, es menor que la longitud de esta trayectoria en zigzag. ¿Sí? Eso es lo que está aquí escrito. Y por lo tanto, chicos, el trabajo hecho por la fuerza de roce dinámica en magnitud es menor en la línea recta que el hecho por esa fuerza de roce dinámica en la trayectoria en zigzag, debido a que este vector, este módulo del vector de desplazamiento es menor que este valor de d que aparece acá, ¿sí? No son iguales. Por lo tanto, la respuesta es falsa, ¿sí? Obviamente, otra cuestión sería, pero esto ya sería más rebuscado, igual tranquilamente podría ser una pregunta enunciado, ¿sí? La pregunta es, ¿podría haber alguna manera en la cual vos equipares un trabajo con respecto de otro? Sí, puede haberlo, pero para peor, obviamente, que sería el caso en que vos, por ejemplo, cuando arrastras en la trayectoria AB la partícula, vos, en vez de hacer una fuerza horizontal, hagas una fuerza así, de manera tal que la fuerza normal se incrementa, ¿sí? Para contrarrestar la componente vertical y hacia abajo de esa fuerza que está aplicando, y entonces el módulo de la fuerza roce dinámica para la trayectoria horizontal lo incrementás. Entonces, en ese contexto, al incrementar el módulo de esa fuerza de roce dinámica, puede ser que aún, a pesar de que la trayectoria rectilínea AB, la distancia a través de la cual haces trabajo es menor, ¿sí? Como la fuerza de roce dinámica se incrementa, puedas compensar en valor, ¿sí? El trabajo hecho por la fuerza de roce dinámica cuando nos movemos en la trayectoria en zigzag, ¿sí? De que lo va a poder hacer y en ese contexto si los trabajos serían igual. Sin embargo, así como está planteado el problema, y de cualquier manera sería una consulta de enunciado, eso uno lo puede hacer en un parcial, ¿sí? Yo creo, por lo menos yo siempre lo resolví así, que en este contexto el problema se refiere al caso en el cual en ambas situaciones empujas la caja en las mismas condiciones, esto es, el módulo de la fuerza roce dinámica es el mismo en la trayectoria rectilínea como en cada uno de los tramos de la trayectoria en zigzag, ¿sí? Ahora, si te llegan a preguntar, che, ¿es posible que los trabajos se igualen? Y si vos le aplicas esa fuerza F así para incrementar la normal, incrementar la fuerza roce dinámica en la trayectoria rectilínea y así compensar este desplazamiento más pequeño, y bueno, entonces ahí sí lo podrías compensar y hacer que los trabajos lleguen a ser iguales, aún cuando en un caso lo mueves en una trayectoria en zigzag y en otro en una trayectoria directamente rectilínea. ¿Está claro, chicos, eso? Sí. Bien. Es importante entender lo siguiente también. En general, muchas veces, esto lo pueden encontrar en libros como el Serway, igual es fácilmente deducible a partir de las teorías que uno aprende en cálculo 3, es lo siguiente. Si el módulo de la fuerza roce dinámica es constante, entonces, chicos, en una trayectoria curvilínea cualquiera, el trabajo hecho por la fuerza roce dinámica es el negativo del módulo de la fuerza roce dinámica por d, donde d es la longitud de la trayectoria, cualquiera sea la forma de la trayectoria, ¿sí? Pero eso solo si el módulo de la fuerza roce dinámica permanece constante, ¿sí? Si se modifica, esa ecuación no vale. ¿No tienen duda, chicos? No. Bien. El problema 8 dice, la energía mecánica no puede ser negativa. ¿Qué opinan de eso? ¿Puede ser negativa? Es falsa, exactamente, sí puede ser negativa. De hecho, aquí está la respuesta. Ustedes pueden fijar, si supongo que tiene un cuerpo, ¿sí? Que se mueve sobre una superficie con una cierta rapidez v. Entonces yo puedo venir y fijar un nivel de referencia acá arriba, de manera tal que la altura h al cuerpo respecto de tal nivel de referencia sea negativa, h menor que 0. Y además, esa altura h negativa es tal que, en magnitud, la energía potencial gravitacional m por g por h, en valor absoluto, es mayor que la energía cinética. Entonces, si la energía potencial gravitacional es mayor que la energía cinética en módulo, sí, en valor absoluto, entonces despejando de acá voy a tener que la energía cinética menos el módulo de la energía potencial gravitacional es
menor que 0, ¿sí? O sea, esto es menor que 0. ¿Sí? Lo que hice fue pasar esto a seguir. ¿Vamos? Entonces yo sé que esta expresión que está acá, vamos a borrar un poquito, que es energía cinética menos valor absoluto de m por g por h es menor que 0. Por otro lado, calculo la energía mecánica para este sistema. Será la energía cinética una energía potencial gravitacional. Esto es energía cinética más m por g por h. Pero recuerden que TH es negativo. Entonces, m por g por h lo puedo escribir como menos m por g por h. ¿Sí? Y vimos nosotros que este término que está acá, energía cinética menos valor absoluto m por g por h, o sea, esto que está acá es como menor que 0. Y eso es igual a su vez a ¿qué? A la energía mecánica. En otras palabras, estamos probando que la energía mecánica en este contexto es menor que 0 y por lo tanto la respuesta es falsa. Todo dependerá del nivel de referencia. Desde luego incluso podrían tomar un caso más sencillo, en el cual la velocidad directamente es 0. Entonces no hay energía cinética, la energía mecánica es puramente potencial gravitacional, ¿sí? Y por lo tanto la energía mecánica es de nuevo negativa. Este problema tiene una variante, ¿sí? Que lo tomaron a principio del año pasado, me acuerdo, que decía que vos tenías una superficie horizontal rugosa, ¿sí? Sobre la cual una partícula ejecutaba una trayectoria circunferencial. Entonces te decían, y creo que era rapidez constante, una cosa así. Entonces te preguntaban y te decían la energía mecánica no puede ser negativa. De vuelta es falso, ¿sí? De vuelta es falso. Porque otra vez vos podés fijar el nivel de referencia, que en verdad es un plano de referencia en este contexto, ¿sí? Y de vuelta va a tener que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial gravitacional. Si la altura h negativa medida respecto a ese nivel de referencia de nuevo es tal que en magnitud la energía potencial gravitacional es mayor que la energía cinética con la que se mueve la partícula, medio de la masa por la rapidez al cuadrado, entonces otra vez van a tener que la energía mecánica es negativa. ¿Sí? Este problema lo tomaron a una de las chicas, una de mis alumnas, ¿sí? De hace unos años atrás, y lo aprobó con 10, justificándolo de esta forma, así que no hay duda de que es así la resolución de ese problema. ¿Estamos, chicos? Bueno, vamos a hacer entonces, bueno, el problema 9 es un problema que había quedado colgado de la parte dinámica, que lo agregamos acá. Sí, dice este también lo suelen tomar bastante en el parcial, en el final. Dice, un tipo sostiene una bolsa de azúcar, ¿sí? Indicar en los diagramas de cuerpo libre los pares de acción y reacción. Bueno, veamos cómo serían estos pares de acción y reacción. Acá está, en el 9, el tipo, ¿sí? Que sostiene la bolsa de azúcar. Desde luego, todo lo que vamos a estudiar lo vamos a hacer respecto de un observador inercial. Nunca se olviden de ubicar el observador que está estudiando y aclarar que es inercial. Entonces empiecen por lo más fácil, que es el diagrama de cuerpo libre de la bolsa esta que está sostenida acá. Sobre la bolsa actúa el peso de la bolsa producto de la interacción con el planeta Tierra, ¿sí? Además, esta bolsa no se cae porque el hombre ejerce una fuerza, que es la fuerza que hace el hombre sobre la bolsa, como se indica acá. Vamos a hacer ahora el diagrama de cuerpo libre para el hombre. Como el hombre ejerce una fuerza sobre la bolsa ejerce sobre el hombre un par correspondiente de igual módulo, dirección, pero sentido contrario, como se indica acá, que es la fuerza que hace la bolsa sobre el hombre y que es obviamente lo opuesto de la fuerza que hace el hombre sobre la bolsa. A su vez, el hombre está interactuando con el planeta Tierra, entonces aparecerá el peso del hombre, ¿sí? Como se ve acá. Y además el hombre interactúa con la superficie en la cual está parado y aparece la fuerza normal que se encarga de cancelar estas dos fuerzas para que el hombre no acelere en la dirección vertical. Los pares de acción y reacción hasta aquí, ya los vimos, son estos dos. La fuerza que hace el hombre sobre la bolsa y la fuerza que hace la bolsa sobre el hombre. El resto de pares van a aparecer en el diagrama de cuerpo libre de la Tierra. Sobre el centro de la Tierra actuará la reacción al peso de la bolsa y la reacción al peso del hombre, porque recuerden que si el peso del hombre y de la bolsa lo hace la Tierra sobre el hombre y la bolsa, entonces por tercera ley de Newton, el hombre y la bolsa hacen sobre la Tierra las correspondientes fuerzas opuestas, ¿sí? A las mencionadas anteriormente. Además, como la normal ejerce la superficie de la Tierra sobre el hombre, y bueno, entonces el hombre le ejercerá la superficie de la Tierra, ¿sí? Vamos a cambiar el color, así sería un poquito mejor.
el hombre ejercerá la superficie de la Tierra, la correspondiente reacción a la fuerza normal es opuesta, es decir, con mismo módulo, misma dirección, pero sentido contrario a la fuerza normal que actúa sobre el hombre. Y esos son todos los diagramas de cuerpo libre. ¿Está claro, chicos, eso? Sí, sí. Bien. El problema 10 dice, el trabajo es el producto escalar de la impulsión por la velocidad. Y este caso lo vamos a probar en el cual la velocidad es constante. ¿Sí? La respuesta es verdadera, simplemente una demostración sencilla. Tenemos aquí el j escalar b. Si la velocidad es constante, entonces coincide con la velocidad media, que es delta de r sobre delta de t. Entonces quedará j escalar y en vez de poner velocidad instantánea pondré delta de r sobre delta de t, que es la velocidad media. La impulsión j, por definición, si la fuerza es constante, es, ¿sí? Vamos a aclararlo acá, entonces si la fuerza es constante, es f por delta de t. Escalar delta de r sobre delta de t. Bueno, los delta de t se van y me quedará f escalar delta de r, que es el trabajo asociado a una fuerza que es constante. Entonces está probado de que si la fuerza es constante y la velocidad en que se mueve la partícula es constante, entonces el trabajo hecho por esa fuerza es igual al producto escalar de la impulsión por la velocidad. Sí, desde luego, aclaro, si se mueve con velocidad constante, entonces esta no puede ser la fuerza neta. ¿Sí? Tiene que haber otras interacciones más, de manera tal que la aceleración del sistema sea cero. Cuando digo otras interacciones más, quiero decir otras más que cancelen esta fuerza F que está operando aquí, para que el sistema se pueda mover con velocidad constante. ¿Sí? Eso es importante aclarar. Un problema interesante que agregué yo, que tomaron en mesas anteriores, de años anteriores, decía lo siguiente. Si el cambio de energía cinética por metro es de 1 ergio por metro sobre un plano horizontal, ¿cuál es el módulo de la fuerza resultante? Esa era una de las preguntas que le hicieron al final. Si el cambio de energía cinética por metro es de 1 ergio por metro sobre un plano horizontal, entonces ¿cuál es el módulo de la fuerza resultante? Bueno, este sí lo voy a resolver yo. En primer lugar, un ergio es igual a 10 a la menos 7 joules. ¿Sí? El ergio, chicos, si le preguntan, es la unidad de energía en el sistema CGS. El sistema CGS, ya un sistema que está en desuso, quiere decir la C es por centímetro, el G es por el gramo y el S es por el segundo. ¿Sí? Quiere decir que en el sistema CGS las magnitudes de posición son en centímetros, de masa en gramo y de tiempo en segundo. ¿Sí? El ergio, chicos, es la unidad de energía en el sistema CGS. ¿Sí? La unidad de fuerza en el sistema CGS, así como en el internacional, es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado y del newton. ¿Sí? En el CGS será el gramo por centímetro sobre segundo cuadrado. Y esto es lo que se llama el DINA. ¿Sí? Esto es lo que se llama DINA. En vez de newton se le llama DINA. Y así como el joule en sistema internacional es el newton metro, que es igual a joule, en sistema CGS, el ergio es el DINA centímetro. ¿Sí? La relación que existe entre uno y otro es un ergio igual a 10 a la menos 7 joules. ¿Sí? Entonces el problema es sencillo. Me dan la rapidez a la cual cambia la energía cinética con respecto a la coordenada x o al desplazamiento en x. ¿Sí? Es de 1 ergio por metro, o sea 10 a la menos 7 joules cada metro. Como la tasa a la cual cambia la energía cinética con respecto a la posición x es constante, entonces eso es directamente igual al valor medio, cambio de energía cinética sobre delta de x. ¿Sí? O sea, esto es lo que cambia la energía cinética sobre o por desplazamiento delta de x. ¿Sí? El cambio de energía cinética, ustedes saben por el teorema trabajo de energía cinética, que es el trabajo neto. El delta de x, bueno, sigue escrito delta de x. Suponiendo que la trayectoria es rectilínea, horizontal, como dijimos, y además que la fuerza neta actúa paralela al vector de desplazamiento, entonces la fuerza neta, el trabajo neto, perdón, es la fuerza neta en módulo por el módulo del vector de desplazamiento sobre el desplazamiento delta de x. Entonces, esto se cancela y quedará el módulo de la fuerza neta. En otras palabras, el módulo de la fuerza neta es la rapidez a la cual cambia esto, que es 10 a la menos 7 joule cada metro. Y joule cada metro son los newton. 10 a la menos 7 newton. Entonces el módulo de la fuerza neta es 10 a la menos 7 newton. Simplemente eso. Es trivial el problema. Fíjense que el valor que le dan, ¿sí? Esto que está acá,
ya es el valor de la fuerza neta. En verdad, haciendo un simple análisis dimensional se daban cuenta, porque el joule que es newton metro. Entonces el metro se va con el metro y ya te está deschavando, esto es de aquí al menos 7 newton. Ya te das cuenta solito de que eso es la fuerza seguramente. ¿Sí, chicos? ¿Está claro eso? Sí. Bien. Bueno, con eso queda terminado entonces la parte de trabajo. Lo que sigue es la demostración del teorema trabajo-energía, ¿sí? Que ya lo vimos en la teoría, y a veces lo suelen tomar en los finales. Bueno, con eso dejamos de grabar esta parte de la clase y arrancamos con lo nuevo.